Listo. Sí, ven mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, bien, es un gusto pues hablar de estar nuevamente con ustedes. Ya desde el principio de la pandemia ya he dejado de dar clase ahí por algunas razones. En todo caso, bueno, el interés de ustedes, obviamente, tener un poco más de idea del área, ¿no? El área de geotecnia, como una posibilidad de un área de especialización. Eh, bueno, me adelanto a decirles que esta área es demasiado interesante, ¿no? Es muy, muy interesante, más que pensar en los réditos económicos o en la empleabilidad, que también son buenos, es el tipo de ingeniería que se hace, ¿no? Eh, yo, eh, yo soy ingeniero de pregrado, yo soy ingeniero civil en especialización en estructuras. Así me gradué en la Politécnica, en esos años había especialización que consistía 3 años. Pero por esas cosas de la vida, pues me tocó ir a hacer una maestría en suelos, ahora llamada geotecnia. Y la verdad es que no estaba pues en mis planes de hacer eso, ¿no? Pero bueno, por las circunstancias me tocó ir con una beca para estudiar esto y la verdad que cuando ya me di cuenta, me metí con el tema, pues en verdad dije, esta es la ingeniería que yo quería. O sea, donde en verdad, o mejor dicho, donde más ingeniería se hace, entendiéndose por ingeniería con el verdadero sentido de la palabra, hacer, eh, utilizar el ingenio, ¿no es cierto? Estamos manejando materiales que no conocemos, con muchas incertidumbres, y no algo que sea repetitivo, que es lo que me pasó a mí con las estructuras, ¿no? Un año o algo así que ejercí mientras estaba haciendo mi tesis, pues yo le vi que estaba muy repetitivo en ese tiempo. Obviamente los cálculos que nos llegaban, ya pues no era muy exigente, ¿no? Y bueno, con el tiempo eso me fue dando la razón. En cambio, la geotecnia tiene la particularidad de que es mitad arte, mitad ciencia o viceversa. Entonces, esto le hace mucho más interesante, ¿no? Porque es un balance. ¿Esto qué significa? Que si es que yo tengo buen conocimiento de la teoría o soy medio científico ahí, no es suficiente. Pesagui, que el fundador de la mecánica de suelos, él dijo, un ingeniero de suelos teórico es un enemigo público. Y eso podemos ver aquí, hay N ejemplos día a día que tenemos, que él tuvo razón. Y la otra parte también, que nos volvamos solamente artistas, en donde yo hago ya con un checklist, hago suponiendo, imaginándome cosas o por experiencia, porque ya al frente hice eso, al lado hice esto, en el otro lado hice esto y se repite, también es un peligro, ¿no es cierto? Con los suelos no podemos estar descuidados. El suelo y el agua nos pasan factura tarde o temprano. Y si no, es cuestión de ver la prensa, la televisión en épocas de lluvia y ahora inclusive en épocas secas. Y no se diga en momentos cuando tengamos los sismos. Ahí es donde en realidad vemos el nivel de ingeniería que estamos haciendo. Yo insisto cada vez que puedo, les menciono esto porque nosotros vivimos con una cruz encima que es el sismo que esperamos. El sismo de Pedernales, pues es un sismo más o menos, pero no fuerte y no como el que esperamos, es mucho más. Y el que esperamos en Quito también es muy fuerte, ¿no? Al menos por la historia que tenemos. Pero como aquí, igual que en la pandemia, ¿no? Creemos que no, así nomás no pasa, a mí no me pasa, ya de pasar, ya va, mucha bulla y demás, ¿no? Hasta cuando nos llegue. Y eso
ocurre en todo lado, ¿no? En Italia, que no es en Italia, con el primer mundo y demás, hace 4 o 5 años que hubo el sismo este en Amatricia, pues desapareció la ciudad. Entonces, no es que estamos hablando en broma, o sea, esto es serio, ¿no es cierto? Bien, entonces, la geotecnia tiene esa característica. Obviamente es parte de la ingeniería civil. A veces confundimos. Pensamos que la geotecnia es algo de geología. No, no es eso. Geotecnia es una rama de ingeniería civil, que el nombre lo dice así, es un estudio. La diferencia con la geología, para que se entienda más fácil, es que en la geología se trabaja sin números, en la geología trabaja con números. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, el tema va porque la geotecnia está asociada o es complementaria o es un insumo o es una herramienta para las demás áreas de ingeniería civil. Recordemos que todas las obras que ustedes construyan y diseñen están sobre el suelo o tienen que ver con el suelo. Entonces, la mecánica del suelo, la geotecnia está ahí, va a estar de alguna forma. Siempre va a ser que nos preguntemos, ¿no? ¿Cómo se va a comportar ese suelo? Además de que hay un factor adicional que es el tiempo. El suelo puede ser variable con el tiempo porque es susceptible al cambio climático, es susceptible al agua, a las lluvias, inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, con esto como premisa, quiero llevarles al tema, ¿no? El tema que me han propuesto, que es la microzonificación. ¿Qué es la microzonificación, para empezar? Hace muchos años, 3 décadas o 4, no se llamaba microzonificación, le llamábamos carta geotécnica. Y nosotros propusimos al municipio de Quito de ese entonces que nos financie para hacer la carta geotécnica de la ciudad. Y obviamente no tuvimos ningún apoyo porque políticamente no es rentable, pues no, literalmente dijo el alcalde que yo no tengo ninguna cinta que cortar cuando me entregue en este juego de planos. Y así pasó. Hasta hoy que tenemos lo que les pongo aquí es un texto de la NEC 2015 que está vigente. Y dice esto, ¿no? Las poblaciones con más de 100.000 habitantes deberían disponer de estudios de microzonificación sísmica y geotécnica. Todas las ciudades. ¿Cuántas ciudades tenemos con de este tamaño aquí en Ecuador? Ya son algunas, ¿no? Son muchas de estas. Entonces, nos preguntamos cuántas de estas ciudades tienen. Aquí dice deberían. No es muy obligatorio, ¿no? Pero dice sí, sería bueno y demás. Pero lo que no dice es quién debe hacerlo y quién debe financiar, porque es un trabajo laborioso, como vamos a ver, y costoso. Entonces, esto queda en el aire, ¿no? Todavía estamos de que sí debe haber. Aquí en el Ecuador, pues obviamente hemos perdido el hábito, la costumbre de hacer proyectos de investigación, de hacer congresos, de hacer encuentros, jornadas y demás, donde haya un intercambio de conocimientos con gente de afuera, que haya intercambio de los planes de investigación, por pequeños que sean. Nosotros estamos claros que la investigación en este país se la hace solo en la universidad y básicamente solo con tesis de grado. Entonces, eso siempre fue así. Entonces, es la poca investigación que hacemos. En cambio, países como Perú tienen una ayuda internacional. Japón les ha ayudado, les ha montado ahí un centro muy grande desde hace ya 50 años, 11. Entonces han avanzado. Perú tiene zonificadas, microzonificadas ya más de 20 ciudades. Y no en una, sino en 2, 3, 4 actualizaciones. Claro que ellos han tenido un poco más de sismos que nosotros, pero igual, eso hace que esté más adelantado. Colombia también. Colombia también tiene mucho más adelante, ¿no? Los encuentros que nosotros hemos asistido, vemos, nosotros estamos avanzando de a poquito, pero falta más velocidad, ¿no es cierto? Igualito que es la pandemia de las vacunas, todo el mundo ya está acabando por otro lado y aquí estamos sin saber todavía por dónde empezar. Es lo mismo, o sea, esto es hasta cierto punto endémico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la microzonificación? Nosotros tenemos primero un código, que es la NEC. Ustedes saben, ¿no? Ya la manejan, la conocen. La NEC está vigente desde enero de 2015. Antes de eso, ¿qué había? Había el Código Ecuatoriano de la Construcción del 2000. Y antes de eso, había el Código de la Construcción. El primero que se publicó aquí fue por los años 70. Yo era estudiante todavía por ahí, se habló del primer código, que era una copia más o menos fiel, ni siquiera homologación, era una copia de la CI.
Y eso es lo que con eso se diseñaba, con el Código de California, y así. Entonces quedaba el ingeniero muy en libertad de escoger con qué código diseñaba, con qué espectro y demás, ¿no? También los estudios de suelo geotecnia estaban en pañales, ¿no? Los primeros cursos de suelos que se dan en el país, entiendo que son por los años 64, por ahí. Entonces, en los 70 recién se afianza, ya teníamos algunas empresitas que hacían estudios de suelos. Claro que venían los extranjeros y llevaban las muestras a hacer en sus laboratorios de afuera, los asesores y demás, ¿no? Entonces, fue un camino lento. Pero, en todo caso, ahora yo creo que tenemos todas las herramientas para seguir, ¿no es cierto? Entonces, la carta geotécnica propuesta en el año 84, por ahí, no tuvo, no tuvo asidero. Entonces, prácticamente empezamos en la Politécnica con los muchachos a intentar hacer unas tesis de grado para ir entendiendo, ¿sí? A punta de recopilación de datos, ¿no? Sin hacer mucho ensayo. Entonces, de ahí nació la primera aporte a la microzonificación de Quito de los suelos, pero solamente en condición estática, para ver qué tipo de suelos tenemos aquí en Quito. Se recopilaron como 300 pozos de perforación, que eso era bueno. Y para más o menos ir entendiendo y ver qué tipo de suelos hay, cómo clasifica, cómo varía. Obviamente, pues el origen de estos suelos es muy randómico porque son de origen volcánico, cómo caen, de acuerdo a cómo lleva el viento, pues entonces no pidamos que sean unas estratigrafías regulares, uniformes, son muy randómicos. Hoy en este lado encuentro piedra, en el otro terreno ya no encuentro. Encuentro pomes, en el otro ya no. Aquí encuentro arenas, en el otro no. Entonces, eso es a diario, ¿no es cierto? Eso complica la cosa, porque yo no puedo tener una microzonificación más o menos exacta, como lo que quisiéramos, pero sin embargo es aproximado. Y que va a ayudar a la norma, a la NEC, porque la NEC tiene, ustedes ven los tipos de suelo, pero no es, si me pongo a pensar, un suelo tipo D no es lo mismo que en Quito, que en Ambato, Milagro o en Zamora, obviamente. No está, no debe ser lo mismo solamente en función del número de golpes, de la resistencia al corte, de la BS30, ese tipo de cosas. Tiene que ver la geología del sitio, ¿no es cierto? La producción del manto rocoso, tipo de sedimentos, nivel de agua, etcétera, etcétera. Toda microzonificación al menos distingue a un área grande como la ciudad en varias subáreas. ¿Qué es lo que pretende hacer la microzonificación? Entonces, que Quito tenga 10, 30, 50 zonas, está bien. Habrá otras ciudades donde tengan solo 2 zonas, también. Eso es lo que queremos conocer. Y cada zona tendrá su caracterización. La microzonificación obviamente nos sirve a nosotros como ingenieros para poder hacer un buen diseño sismo resistente. Sin esto, pues nos va a costar más. Y le sirve al político, al municipio, para hacer esto que llaman la regulación urbana. Le llaman ahora el plan de regulación, el plan Quito, como quieran, ¿no? Entonces, en ese caso, es importante que el municipio tenga esta información para que pueda planificar el futuro. Entonces, especialmente ustedes ven ahora cuando van a hacer un proyecto, meten al municipio la solicitud y el municipio les dice, sí, a ver, usted en ese terreno puede construir máximo 4 pisos, no más. ¿De dónde saca eso? Ellos hacen la ordenanza, la regulación. Entonces, a esta zona, 4. Ahora se fue el aeropuerto de Quito, ya subieron. Algunas zonas ahora pueden hacer 12, 18 pisos. Así la manejamos. Pero solo desde el punto de vista arquitectónico. El municipio debería usar esto para que diga, bueno, a ver, esta zona de aquí parece que es más crítica desde el punto de vista sísmico. Entonces aquí vamos a regular, vamos a hacer algunas cosas, vamos a declarar áreas verdes, etcétera, ¿no es cierto? Tomar más precauciones, que acá ver los ingenieros calculen de esta manera o consideren esto. Eso es lo que debería hacer el municipio, ¿no es cierto? Contar con esta base, pero no, hay veces que son técnicos mismos, colegas que están ahí, pero prevalece la acción política y eso es complicado para nosotros, ¿no? Tenemos que vencer eso para poder llegar y convencer a la parte técnica. Entonces, va. Las ordenanzas municipales deben salir de esto. ¿Con qué criterio dice, a ver, en la Carolina haga edificios de 30 pisos?
porque está bonito el paisaje y demás. Ese es un argumento. Para hacer la microzonificación yo necesito 9 planos, ponerles uno encima de otro. Geología, laderas, el manzanero urbano, agua potable, alcantarillado, etc. De todo eso debe basarse. Y ahí sale la conclusión. Ah, no, entonces aquí en la Carolina ha sido peligroso hacer 20 pisos, entonces hagamos 10. Albatán, ah, no, está bueno, entonces ya hagamos 20. En Solca hagamos 40. ¿No es cierto? Ya tiene un argumento. Si no, después viene el sismo y ¿qué pasa? Nos sentamos a llorar. Lo que pasó en Bahía, lo que pasó en Pedernales, lo que pasó en Puerto Viejo, claro. Uy, ahora zona cero, podemos unas bandas, nos podemos a llorar, ahí están. Hasta ahora están reclamando, ¿no? Que la reconstrucción de la zona pedernal está en pañales, 5 años. Entonces, ¿por qué no hay esto? Y nadie se interesa, pues. Solo los que estamos en el área, los que estamos manejamos bien el código y los que hemos podido estar en contacto con técnicos o visitar otros países, etc. Como ahí se le van dando un poco más de interés, con, con, con más criterio técnico sobre el político, ¿no es cierto? Y esa es la parte dura que nos toca a nosotros vender. Bien, entonces la microzonificación se justifica aquí porque nosotros vemos que aquí tenemos, por ejemplo, un catálogo de los daños, de los sismos que han causado daño en Ecuador desde 1541. Alguien me dirá, bueno, ¿cómo midieron esto si en 1540 no había ni nada? Ni peores instrumentos. No. Lo que medimos aquí es intensidad, no magnitud. La intensidad se relaciona con el daño, pero las intensidades son altas, 8, 9, 10. ¿No? ¿Y es por qué? Porque en estas épocas habían los sismos, pero lo que se quedaba eran registros escritos, básicamente la mayoría por los jesuitas que estaban aquí. Y ellos mandaban sus cartas aquí a España, al rey y a los obispos de allá, pues toda la historia que pasaba aquí en América, ¿no? de sus conquistas. Entonces indicaba aquí un sismo, se cayó la iglesita tal, se cayó el templo de acá y demás. Entonces, esa información hay. Y vamos asociando, obviamente, con los daños, de las evidencias que pudo haber habido, grabados, ese tipo de cosas, después hasta fotografías, para tener esto. Pero a lo que vamos es que tenemos un buen historial. Desde 1540 va siendo recurrente, va periódicamente en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, siglo XX. Aquí ya tenemos obviamente mucha más información, ya estaba la prensa, ya había universidades, ya había eh, científicos que estaban trabajando aquí en el Observatorio Astronómico. Y ya también tenemos ayuda de instituciones de Estados Unidos como el USGS, que ellos también registran, tienen una red en todo el mundo. Entonces, el USGS a veces se entera antes que nosotros de que hubo un sismo aquí en Palora, por decir algo. Entonces, esa información nos va alimentando y tenemos ya un catálogo. Entonces, esto justifica que estamos, ya sabemos, estamos en un país sísmico, esto lo dice, que es un país que espera sismos a futuro, que estamos sobre una falla, sobre un plano de un juego de fallas, que estamos en la zona de subducción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esta gráfica de acá también nos enseña los epicentros, ¿no? ¿Dónde se han producido? O sea, vemos aquí que están asociados a la cadena montañosa de los Andes y asociados a la costa también. ¿Sí? Entonces, estas informaciones nosotros ya las tenemos. Podemos entrar al catálogo sísmico de Ecuador y vamos a encontrar que hay sismos de todos los tamaños en todas las zonas. Yo quiero construir por aquí, entonces voy a catálogo y digo, porque ha habido en 1941 un sismo de tal intensidad, eso ya me va guiando. Porque si no, yo tengo que ceñirme al catálogo, al mapa que me da la norma, la NEC 2015. Y es un mapa que va a ir moviéndose, no es dinámico, porque se va actualizando con los sismos que tenemos, ¿no? Ustedes no sé si están al tanto, pero yo recibo los registros del geofísico y les diría que casi no hay día que no haya un sismo. Que no se le siente que es el sismo por acá, por acá. Yo diría que a la semana por lo menos hay 5 o 6, y no es más. Hay días que hay 4 o 5, que se mueve aquí en Tulcán, se mueve por aquí, ¿no? O
son las activaciones de las fallas. O sea, somos un país que está completamente arrugado, pues, ¿no? Viajado. Entonces, las fuentes de los sismos es grande. Y eso, conocer eso es un insumo más para poder entrar a la zonificación. ¿Cómo hacemos la microzonificación? Es un proceso sencillo. Zonificamos el área, sacamos un modelo del suelo, tenemos un input de sismos del catálogo que acabamos de ver, pongo aquí, analizo la respuesta del suelo, tengo las características de la estructura y en nuestro caso también las características topográficas. Y como les dije hace un rato, tenemos que unir 8 o 9 planos, mapas de la ciudad. Un mapa de zonas de las calles, otro mapa de tipo de suelo, otro mapa de las pendientes, de zonas planas, de inundación, de las laderas, otro mapa de tipos de estructuras, de las líneas vitales, etc. Y geología, obviamente. Con eso, entonces, todo ese trabajito que vamos haciendo, llegamos a establecer los mapas, estos de intensidad de daño del mapa o en conjunto que se llama microzonificación. Entonces ya contamos con un mapa impreso o digital en la que me dice, a ver, en un sismo tal, cómo va a comportarse sísmicamente. No es que yo aquí excavé y el suelo está durísimo y no va a pasar nada. No, eso es una cosa. Sísmicamente es otra cosa, es un movimiento que va a haber. Se va a mover. La roca también se mueve. Lo que pasa es que no amplifica, que es diferente. El suelo desde la roca, el sismo desde la roca hasta el suelo en la superficie se va a amplificar muchas más veces. Por ejemplo, la norma NEC dice, en Quito la aceleración de roca es 0.4G. ¿Qué significa eso? Que está abajo en la roca. Si estuviera en Quito no hay roca encima de eso, no está tan superficial. Pero ahí llega el sismo de la ruptura, 0.4. Y la columna de suelo le amplifica y llega arriba a 0.6, 0.7, 0.8, más de una. Eso es lo que tengo que analizar. La aceleración en roca pues, puedo asumir, eso no es mayor problema, pero ¿cuánto? Entonces, una columna de suelo de la Carolina me implicará más o menos que una zona de suelo de Tumbaco, ¿no es cierto? Porque son condiciones diferentes, topografía diferente, el tipo de estructura diferente y todo. Entonces, allá la microzonificación apunta para tener una herramienta y bueno, a ver, voy a construir en Tumbaco, ¿qué tanto riesgo tengo yo? Y ya mayor riesgo, más costoso el proyecto porque tengo que tomar más precauciones. Si soy responsable, si no soy responsable, pues más muertes, más daños simplemente. Entonces, es directamente proporcional. Bien, entonces, yendo a la zonificación de Quito, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos esta ciudad que es esta mancha urbana, no es el distrito metropolitano. Hoy en día ya hay la microzonificación del distrito metropolitano que cubre todas las parroquias rurales también. Entonces, esta franja que tenemos aquí, de 30 kilómetros más o menos, hoy en día es un poco más, ya que ha sido para acá y para acá, ¿no? Estamos hablando de esto de hace más o menos 30, 20, 20 años, ¿no? Por ahí. Perdón. Entonces, lo que hicimos fue, hay dos formas. La una es hacer una malla, una cuadrícula y empezar a buscar los datos por ahí. Nosotros, como la ciudad es muy larga, lo que hicimos fue tomar ejes transversales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay zonas como las del sur donde en ese tiempo no había mucha construcción, la del centro o construcción antigua, del centro histórico, la de aquí el centro financiero económico y acá la industrial y popular. Entonces, había que recopilar información. Y vamos para luego hacer perfiles y poder entender un poco espacialmente cómo está el subsuelo de la ciudad. Pero no 5 metros, 8 metros, 10 metros, sino lo que más avancemos, por lo menos 30, que es lo que pide la norma ahora, ¿no es cierto? Bien, entonces, tomamos alguna otra información. Estos ensayos, ustedes saben, hay ensayos geofísicos que son la sísmica de refracción y la resistividad eléctrica. La sísmica de refracción hoy en día ya es imposible hacerlo, porque yo tengo que hacer con esto, con explosivos, tengo que poner aquí unos tacos de dinamita, poner los geófonos y medir una línea de 100, 200 metros.
Eso se lo hacen en campos, se lo hace para puentes, etcétera. Pero aquí es bien difícil. No me dejan utilizar los explosivos. Y si te utilizo, me voy a romper todos los vidrios de los edificios de la manzana. Entonces ya es imposible. Además de que solamente me quedaría en las calles para hacer esto. Esto lo logramos hacer en ese tiempo en la Carolina, en el parque, con toda el arte que hubo que hacer, 4 de la mañana, que no crucen ni siquiera los perritos, ¿no? Peor los atletas y todo, entonces todo un cuento. Y logramos llegar, no mucha profundidad, pues, ¿no? Apenas unos metros por ahí, ¿no? Entonces, con más o menos cierta precisión. Pero esto lo que me da es una disposición de estratos, cenizas. Tengo cenizas por todos lados, la roca no aparece. Es un estrato más resistente, no que en agua firme, pero no más. Si esto tuviéramos 10, 20 de estos perfiles, eso sería una maravilla. La reactividad eléctrica, lo mismo, ¿no? También necesita mucho espacio para llegar. Generalmente estos ensayos, para llegar aquí a una profundidad H, necesito yo hacer acá 3 veces H. Y eso es caro, difícil de hacer, laborioso y demás, ¿no? Entonces, nos vemos limitados y tenemos muy poca información. Informaciones como estas que hicieron en el municipio de Quito cuando buscaban agua para sacar de aquí por los pozos de bombeo. Cuando Quito todavía tenía muy pocos edificios, la Carolina era prácticamente solo un parque, un potrero y demás. Entonces. Pero bueno, es información que sí, pero es la única que se encontró. Este es un mapa de laderas dependientes, ¿no? Que nos va indicando aquí cómo vamos nosotros, eh, podemos ir analizando. Aquí está Pichincha, acá está la Mancha de Quito, acá está el sur, acá está parte de Monteunido, el Iraló, y vemos, ¿no? Aquí están pendientes de 15 grados, van bajando, toda la zona plana, que esto también nos va indicando, pues, ¿no? El comportamiento, ¿no? Esta es una zona plana que todo el mundo piensa que es una laguna, puede que sí, puede que no. Las lomitas que tenemos, ¿no? Acá desde la Argelia, la ferroviaria, Chimbía, el Bacán, todo eso. Y por otro lado, por los Alpes de Pichincha, ¿no? Que es encajonado. Entonces, es una topografía bien especial, muy particular, ¿no es cierto? Diferente a otras ciudades, quizás La Paz se parezca un poco, pero con Lima no tiene que ver, con Bogotá muy poco, tiene este tipo de suelos. Pero esto entonces es una información muy buena obtenida de fotografías aéreas, de restitución, que las proporciona a veces el Instituto Geográfico Militar o que tienen investigaciones geológicas que se han hecho antiguamente. Y el otro problema que tenemos básicamente es esto. ¿Cuál es la propiedad dinámica de los suelos? Nosotros ahora hablamos de estudios de suelos del SPT, del triaxial, corte directo y para de contar. Clasificación, obviamente. Pero el módulo dinámico de corte no sabemos, del amortiguamiento tampoco. Entonces, acá todavía no tenemos en las universidades unos equipos que nos permitan hacer eso y que más que nada los hagamos ya con frecuencia. Pues, ¿no es cierto? Si los triaxiales estáticos todavía nos demoramos en hacerlo, peor estos dinámicos, ¿no? Entonces, para hacer esto tuvimos que mandar o viajar llevando muestras a Colombia, justamente a la Universidad de los Andes, y también llevamos a Lima, a Sismit, donde nos ayudaron haciendo, para tener una curva de las cangaguas, de lo que llamamos cangaguas. Otro tema que necesitamos es el tipo de sismo. Quito básicamente tiene 3 fuentes de sismo. El sismo interior está en la falla de aquí, la falla que cruza por la González Suárez y va hacia abajo. El sismo de subducción, como el sismo que hubo en Pedernales. Y, perdón, este de tierra adentro es como el sismo del 87, sí, es de acá de la zona del oriente. Este de Pedernales, de la costa, y este es de local, de la falla local de aquí, de González Suárez y todo eso, cruza por las quebradas. Entonces, haciendo el análisis, se tomaron representativos de estos sismos y se les va dando, obviamente, la escala para simular, poner ese sismo y ver qué es lo que pasaría, escalándole al valor que esperamos, no al que fue, el que fue ya sabemos. Todo este sismo le escalamos a lo que esperamos
en lo que el estudio de riesgo sísmico me dice. Esto puede llegar a ser 8, 7, 7, 6. Bueno, el de adentro puede llegar a ser 7. El de subducción puede ser más de 8. Puede ser 7, 8.3, 8.4 nos dicen ahora. Y el local que puede llegar a ser 7, pero a veces es más que destructivo porque está abajo, ¿no es cierto? Nos genera eso. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que buscar este tipo de registros, lo que llaman las acelerogramas. Buscando esto para poder con esto simular el comportamiento de esas columnas de suelo y ver entonces en cada zona cómo va pasando o ahí ir separando por zonas. Vemos, esto es lo del 87, cómo pasó. Entonces, cada zona es diferente, pues no es el mismo sismo. Cada sismo se espera y el que viene será diferente a este. Pero hay que ver el contenido de frecuencia, las amplitudes, la duración, todo eso es un análisis de riesgo. ¿Sí? Ya van viendo que en la microsonificación interviene un poco de colega, no es solo geotecnia, es geología, topografía, vías, es estructuras, es obviamente suelos, rocas, bueno, todo lo que pueda aportar, un poco de arquitectura también, más señales, ¿no? Si por señales hay miles, propias nuestras, yo diría que hay cientos. Ahora ya, para esta época no había muchos, entonces había que generar también sismos sintéticos, artificiales, para poder combinar, ¿sí? Ver qué pasa, no solo con un sismo, con 6, 7 señales, ¿no es cierto? Acá trabajamos en verdad con 3, una de cada sismo, porque obviamente hay que trabajar todas las zonas y demás. Eso se puede ir depurando con señales de reales, con un sismo que hubo aquí, se le escala y demás. ¿Sí? Esto es dinámico, ¿no? Por eso se va actualizando. Esa franja que les enseñé está aquí ya con una macrozonificación. Las manchas rojas son lo que nosotros llamamos los taludes eh, occidentales. Y la mancha azul, los taludes orientales. Y la mancha de amarilla, las tierras bajas, ¿no? De la zona media plana, que es poquito. Ustedes ven el ancho de la ciudad, no pasa de 5 kilómetros y largo son casi como 40. Y aquí nosotros ya tenemos las zonas, están marcadas aquí, ¿se fijan? Esto no tiene nada que ver con el barrio, con la calle, ni nada. Esto es en base a la superposición, como les dije, de varios planos. Entonces aquí, obviamente que esto de aquí obedece a una curva topográfica, a una cota. Esto puede parecer también a un rasgo geológico, ¿no? Que van sumando. Este es el pie de monte de esta ladera de aquí, este es un pie de monte, la ladera de acá. Entonces, así es como los vamos clarificando. Acá le llamamos Q a lo que era Kangawa, L a lo que le llamamos, le he puesto lacustre, y F a los flancos del Pichinche. Y aquí vamos viendo la respuesta de los movimientos. Este es para un sismo parecido al del 87, de allá del oriente. Entonces, si viene un sismo como esos, más grandecito, hay estas zonas que amplifican un poco más, estas un poco menos, y esta mucho menos, y esta casi nada, ¿no es cierto? Entonces, esto, obviamente, esto es para un sismo. Alguien dirá, bueno, entonces yo tengo que pasar a medir por acá. Ya, esperemos que venga el sismo de acá, en cambio los colores van a cambiar. Entonces eso me lleva a decir que no hay en realidad una zona eh, que sea muy más segura, ¿no es cierto? Y así, acá tenemos otro, la aceleración pico, también vamos viendo. Es decir, la ciudad no se comporta como uno solo. Hay zonas más críticas y otras menos críticas. Acá hay otra. Fíjense, patrón común es que hay una zona aquí, un poco la plana. Y es lógico porque ahí tengo potentes sedimentos que me están acumulando, no se han acumulado. Entonces, y tengo agua, el agua que baja del Pichinche se me va quedando aquí hasta drenarse al Machángano. Entonces, eso me va generando más movimiento. Esto es otro para
en promedio para subducción. Esto es para un sismo que viniera como el de Pedernales, de pronto. Nos va generando pues otro tipo de movimiento. Esto es amplificación, o sea, no es ni aceleración, no es cómo amplifica. Obviamente, si yo tengo esto aquí, tengo que tomar más cuidado. No es que no puedo construir, claro que puedo, pero hay que hacerlo con más cuidado, es lo que dice. De pronto es un poquito más caro, quién sabe. A lo mejor no, pero hay que tener más cuidado que acá. Aquí, vea, si hay que hacer un barrio, reubicar un barrio popular, tomen aquí. No va a necesitar mucho estudio, al menos es lo que dice esto. Después podemos revisar. Acá, distribución, cambios de intensidad, cómo se esperan los daños en un sismo como el de Pedernales. Básicamente en dos, en dos partes. No llega a valores muy altos, pero sí, de que hay daño, hay daño. Acá tenemos un mapa de intensidad. Siempre lo que hable de intensidad es daño, ¿no es cierto? Y lo que es magnitud es energía. Pues lo mismo, vamos viendo cómo. Aquí podemos analizar todo lo que quieran, ¿no? Aquí está el resumen de las zonas, 18 zonas que hicimos la primera aproximación, después subió a 23, luego bajó, entonces eso vamos viendo. Acá en cambio vemos las respuestas de las estructuras de adobe, aquí interviene ya el tipo de estructuras. Entonces fíjense aquí, ¿cómo responde el adobe? Obviamente el centro histórico es donde más tengo, más complicado va a haber, más daño puede haber en un sismo, ¿no es cierto?, de interior. Eh, Esto es para las estructuras de hormigón armado. Fíjense, en cambio, esto se fue para acá. Esto un poquito más hacia el norte. Por el tipo de suelo también, la respuesta. Esto es para estructuras de hormigón armado, pero con muros de coste. Obviamente los grandes edificios están aquí alrededor del aeropuerto antiguo y la zona de comercial de acá, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que, como decía, decirle al municipio, pues el municipio dice, bueno, vea, aquí estamos complicados, entonces vamos tomando precauciones. Eso es como estaba a esa época el tipo de estructuras, ¿no? Lo que está en azul son estructuras de hormigón armado, la mayoría. Lo que está en naranja son las estructuras no ingenieriles, las casitas, los barrios marginales, invasiones, es un buen porcentaje. Hoy en día esto es mucho más, porque esto ha crecido esta mancha más por acá. Ya es un buen porcentaje. Y las más oscuras son los edificios que tienen hormigón armado y muros, que son pocos, están concentrados aquí. ¿Cómo van a tener la respuesta? ¿Sí? Otra vez, la intensidad de distribución de acuerdo al sismo del 87. Si se golpea por aquí, acá, menos daño. Intensidades de 5, de 6. Esta es la aceleración en superficie, lo mismo, ¿no? Entonces, toda esta información podemos ir sacando. Este es el sismo de Pomaski, de 1990. Aquí es donde más afectó, claro, porque la fuente está cerca, está al norte. Entonces, toda la zona, Calderón, Carapungo y eso, hubo más. Acá al sur casi ni se sintió, porque era fácil en Pomaski. Los sismos que hay en Llano Chico y por acá van a afectar más a esta zona. Pero lo que voy es que ya tengo zonificado, ya puedo calcular, aunque sea solo de esta zona, ya puedo calcular yo la respuesta y comportamiento. Es lo que se supone pasó en el sismo de 1906, hace más de 100 años, y es el que esperamos, el grande que esperamos. Si eso multiplicamos a lo de ahora, el daño va a ser general. O sea, y no es que solo las casitas de aquí, los edificios, todo esto va a ser afectado. Pero ya no en azul, va a ser en naranja y en rojo. Y aquí más, ¿no? Lo mismo. Por último, quiero enseñarles lo que hicimos, en cambio, en Pujilí. En Pujilí hubo un sismo en el año 96. Aprovechamos que estábamos con la cooperación francesa y fuimos con los equipos a medir allá, vibración ambiental y demás, y encontramos que en Pujilí, una ciudad pequeñita, tenía 36% de casas de adobe y tapial, 37% de mampostería y 26% de mampostería sin confinar. Bueno, todas con mucha adobe y pones. Y el sismo dejó 22% hubo que derrocar de casas, el 18% reforzar y el 59% reparar, o sea, quedó bien dañado. Un sismo que no fue muy grande, ¿no? Y es lo que hicimos de levantamiento, fíjense. ¿Cómo fue la densidad, ¿no? Aquí hay más casitas, aquí hay menos y acá hay menos. O sea, como siempre, se desarrolla el centro y satelitalmente van creciendo. ¿Cómo se dañaron? Las que están aquí, ¿no? Las que están con rojo hay que derrocar, gran parte.
Las de verde no hay que habitar, hay que deshabitarlas. Y las amarillas se pueden habitar, pero con esa reparación. Esta es otra microzonificación que se hace en base a los daños ya vistos. Pero claro, no vamos a esperar que venga el sismo para decir, ahí ya está microzonificado. Y acá está lo mismo. Fíjense entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener aquí? Obviamente, ahora con este mapa, ¿qué decimos? A ver, municipio, ¿cómo tiene que reparar? Bueno, ahora sí, olvídese del adobe. Vean, el adobe dañó, mató a alguna gente. Bueno, vamos a ver, hagamos mampostería resistente, que es lo que aprendimos del sismo de Pedernales también, ¿no? No sabemos hacer paredes, hay que hacer bien. Entonces, esto nos brinda la posibilidad de tener ya una información que nos permita tomar decisiones y que nos permita hacer un diseño racional, ingenieril. Y no es cuestión de que un pisito nomás, dos pisitos nomás. Si se fijaron en los gráficos, los más afectadas son las de un pisito, dos pisitos, porque son los menos ingenieriles, que a veces no obedecen al código. Entonces, el suelo no distingue que es un pisito o dos pisitos. El suelo sacude y sacude lo que está arriba, ¿no es cierto? Y ahí es donde entonces nosotros entramos con la ingeniería civil, con las estructuras, con la construcción, con la GETEN, obviamente, con la parte ambiental, con materiales, que todo está relacionado, no es solamente tema de un área, esto está relacionado con todo. Y el código así lo indica, ¿no? Bien, espero haber llegado justo a tiempo, que me estaba pasando un poco. Sí, sí, justamente. No hay problema, Jorge. En verdad, por lo que hemos visto aquí en la charla, principalmente haber microzonificado Quito no es la única solución que tenemos para construir bien aquí en la ciudad, sino más bien seguir las normas, seguir los códigos de construcción establecidos, haber hecho una buena planificación urbana, más que nada. Como vimos, la microzonificación de Quito indica varios riesgos y en diferentes lugares justamente para ciertas estructuras, no es que se ubica justamente en un tipo de suelo. En todo caso, para diferentes planes urbanísticos que vengan en el futuro, se deberá hacer este estudio de suelos junto con otro desarrollo de diferentes normativas que ya están implementándose. Y de igual manera, seguir el ejemplo de otros países, que en conclusión, como igual nos comentaste al inicio, Perú cuenta con un montón de ciudades microzonificadas. Aquí en Ecuador contamos legalmente y con todas las de ley solo con Quito microzonificado. En todo caso, un montón de proyectos podrían fundamentarse en el futuro, microzonificando otras ciudades que igual tienen el mismo o incluso mayor riesgo sísmico que Quito. Y pues bueno, esto es un abreboca de todo lo que nos podría esperar en un futuro si nos interesa todo el ámbito del estudio de suelos y su comportamiento ante sismos. Listo, Jorge, entonces alguna persona, si es que quiere realizar alguna pregunta, no sé si es que la realizó por el chat o si es que quieren realizarla, pueden levantar la mano y les activo el micrófono. Una aclaración, Sí. no solo Quito tiene microzonificación, ahora tiene Guayaquil, están trabajando en la de Cuenca, y como ves tienen algo de Apujilí, se hizo también en Bahía. El problema es que esa información no la han utilizado los municipios, es una pena. Creo que Guaranda también tiene, pero el Puerto Viejo también estaba zonificándose. Pero debe ser ya mucho más extenso y dinámico, como les dice. Siguiendo parámetros normativos y pues la calidad de construcción, como vimos igual, cualquier construcción, desde las pequeñas de un piso hasta las de dos pisos, pese a que digan es chiquita, no importa mucho. Vemos aquí en el mapa de los estudios que se realizaron post-sísmicos en la ciudad de Pujilí, esas fueron las que se cayeron y que mataron personas. Bueno, en todo caso, si es que no se realizan preguntas, podríamos pasar con el siguiente expositor. Jorge, igual estás invitado a escuchar la charla ahorita del profesor Juan Pablo Villacreces. Él va a conversarnos un poco acerca de estructuras construidas perdón, comportamiento de estructuras en suelo compactado. De igual manera, podrían ustedes realizar algún tipo de comentario, un expositor, de la charla del otro expositor, para realizar una suerte de diálogo, una suerte de intercambio de conocimientos y que igual para que los asistentes puedan contrastar las dos ideas y que también puedan formar su propio criterio.
Bueno, igual Jorge, estás como te digo invitado a quedarte y Juanpa, entonces en todo caso empezamos con tu exposición. Hola con todos, pues un gusto tenerles por acá. Veo que cada vez son más chicos que se han interesado en geotecnia. Chévere, y pues muy chévere verlo, Jorge, también por acá y poder compartir un espacio con usted. Pues siempre es muy agradable oír sus experiencias y todo lo que ha hecho pues en geotecnia. Pues usted es un referente muy bueno de lo que se ha hecho aquí en el país. Bueno, yo les voy a contar un poco de mi trabajo que he venido haciendo este último tiempo. No sé, Nico, si me dejas compartir la pantalla. Entonces, antes de, antes de seguir, pues, ahorita yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad de los Andes bajo la dirección de Bernardo Caicedo, pues que es un geotecnista muy bueno y reconocido, creo yo. Y pues el trabajo que les voy a hablar es parte de mi trabajo doctoral. Sí, no voy a entrar a detalles y pues cosas complicadas, sino vamos a hablar de la generalidad del trabajo. Sí, las personas que estén más interesadas pues me pueden preguntar pormenores, detalles. Con gusto si puedo, les responderé. Entonces, Nico, ¿será que puedo compartir la Sí, pantalla? ahorita ya estás habilitado. Listo. Entonces, Jorge partió de algo, pues muy cierto. El suelo es un material sumamente complejo, difícil de tratar, difícil de entender, y pues que se ve afectado por un sinnúmero de parámetros, como siempre les he dicho en, en clase. ¿Y en qué me voy a enfocar yo? Pues básicamente es cómo cambia su comportamiento mecánico en base al cambio del esfuerzo efectivo. Acuérdense pues que el suelo, pues como un medio granular, pues es un material trifásico, pues como en la charla de ayer lo oyeron por Laura, en donde existen agua, partículas sólidas y aire, ¿sí? Y cualquiera de esos tres elementos puede hacer que cambie la fuerza que existe entre los granos de suelo, ¿sí? Y pues hay varios investigadores que ya han notado que las propiedades mecánicas cambian de acuerdo al esfuerzo efectivo. Entonces, lo que Jorge les mostraba de las velocidades de onda, pues ustedes veían que el material se iba haciendo más rígido a profundidades mayores. Esa velocidad de onda más grande está asociada a esfuerzos efectivos mayores y pues relaciones de vacío más bajas. Entonces, yo comencé a tratar el tema y el problema de los suelos compactados. Entonces, la idea es entender qué son los suelos compactados, cómo podemos utilizar estos suelos compactados de una manera ingenieril, un acercamiento totalmente mecánico a abordar el problema. Entonces, en la foto de la izquierda, ustedes pueden ver una aplicación pues usual, habitual de un suelo compactado que es para hacer mejoramiento de capas de estructurales para generación de estructuras de pavimento. O podemos ocupar pues suelos compactados para la creación de represas, o simplemente podemos ocupar suelos compactados para hacer esto, pues que se llama paredes de tapial, ¿sí? O estructuras de suelo compactado. Entonces, pues aquí viene una cosa pues que nos llamó la atención mucho al inicio de mi proyecto y fue pues que muchas zonas y esto de ser ecológicamente amigable pues está llevando a la gente a que ocupe otra vez el suelo para la construcción de viviendas. Sí, Jorge nos mostró, pues, en sus presentaciones que, pues, estas paredes de tapial y este tapial se cayó, porque, pues, a diferencia de sus clases de hormigón, de acero, pues, ustedes saben cómo funciona el material.
pero el suelo caracterizarlo y saber cómo funciona es un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, la idea de mi trabajo es tratar de utilizar este material suelo de una manera ingenieril, es una nueva propuesta. Y voy a centrar mi atención en estas paredes de tapial, ¿sí? Entonces, el titular de prensa, pues que les traje ahí, ustedes pueden buscar, es un titular del Comercio, dice, el tapial revive en zonas rurales lojanas, ¿sí? Pues no solo en zonas rurales, sino miren, este es un proyecto en Pifo en el cual están haciendo pues viviendas unifamiliares pues ocupando suelo compactado. Y este proyecto es de RAM Studios, pues la fachada y el diseño se lo ve muy bonito. Y pues es un material con esto que todo el mundo está ecológicamente amigable, pues ustedes saben que el suelo está ahí en el sitio de obra, en el mismo lugar de obra. Y pues nosotros podemos aprovechar este material para tratar un poco de no ocupar tanto hormigón y concreto y pues poder construir algún tipo de estructura, ¿sí? Entonces, aquí parte el problema. Entonces, ahora, ¿cómo puedo entender a este material? Difícil de caracterizar, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan en una pared de esa foto y vivienda que yo les muestro, pues este tipo de estructuras no tiene, a diferencia de una columna de suelo, como habló Jorge, esta columna de suelo no tiene ningún tipo de confinamiento, ¿no? O sea, si ustedes la ven, es un elemento que está ahí al aire y pues no tiene mayor confinamiento. Entonces, ¿cómo entender a este suelo con poco confinamiento? Jorge habló también de lo difícil que es caracterizar el material, que pues se necesitan pruebas un poco sofisticadas. Y les cuento, o sea, la curva que Jorge les presentó de degradación del módulo, porque ustedes saben que el módulo es función de la deformación que tenga el material. Estas curvas son muy difíciles de conseguir, porque necesitas acoplar varios ensayos para lograr tener una única curva continua. ¿Sí? Entonces, en suelos, tener una curva de degradación del módulo es una cosa difícil de conseguir, es retador. Y sobre todo, imagínense ustedes que tengan que someter al material a presiones de confinamiento altas. Y no solo presiones de confinamiento altas, imagínense que ustedes tienen que secar el material y controlar la humedad que hay adentro. Ya vamos a ver un poco, ya les voy a explicar, no sé si está en las diapositivas de estas, qué quiero decir con esto de secar el material. Entonces, en todas las clases que han tenido conmigo últimamente, yo les digo, ustedes imagínense al suelo cuando está totalmente mojado, sin confinamiento, y ustedes lo aplastan, ¿sí? Lo pueden aplastar con la mano. Ese mismo suelo, obviamente tiene que ser un suelo fino, lo dejan secar unas horas o un día, 2 días y lo vuelven a aplastar con la mano y eso es sumamente duro, ¿sí? Entonces, el grado de humedad causa que la respuesta mecánica del material sea diferente, ¿sí? Entonces, como datos curiosos, pues, ¿dónde hay cómo aplicar esto de aquí? ¿Vale la pena estudiar estas mamposterías de tierra compactada? Pues les traje una información del INEC, pues, y habitualmente, pues, todo es hormigón armado, ¿sí? Casi en su mayoría, todos los cimientos, estructuras, cubiertas, son de hormigón armado. Pero fíjense en el sistema constructivo cuando hablan de paredes. Esos en paredes, en el INEC no distinguen si son paredes portantes o no portantes, si forman parte del sistema estructural o no, ¿sí? Pero dentro de este grupo paredes, ¿sí? Que hay la estructura, el 37% corresponde a otros materiales. Y dentro de esos otros materiales están paredes hechas con suelo. No sabemos y no se sabe distinguir por la información que se dispone si estas paredes son o no son parte de un sistema estructural, ¿sí? Entonces, les voy a hablar
un poco en términos generales para poder comunicarnos mejor qué tipos de mampostería hay en suelo, ¿sí? Lo primero tenemos el adobe, ¿sí? El adobe es, pues ustedes saben, cogen un bloque o suelo, lo compactan en una prensa, lo dejan secar y cuando el material se secó, pues adquiere una resistencia, pues grande. Y lo que hacen es, pues bloquecito lo van apilando, pues por capas, ¿sí? Hasta lograr una altura que ustedes requieran, ¿sí? Ustedes pueden ver en la figura A el ladrillo o el bloquecito, se lo seca y se va conformando un sistema constructivo, pues al apilar estos elementos uno sobre otro. Se los puede unir con un mortero o con cualquier otro elemento ligante, ¿sí? Ahora, tenemos otro tipo de construcción con suelo compactado y es esto que yo lo llamo Ram Earth, ¿sí? Y es lo que yo estoy estudiando. Entonces, ¿cómo es este proceso de fabricación? Yo cojo el suelo en la figura A, lo llevo a una condición de humedad óptima, lo meto dentro de una formaleta, le aplico una energía, ¿sí? Puede ser a golpes, saltando, bailando, como ustedes quieran, pero aplico una energía y obtengo un producto terminado como el que está en la figura D, ¿sí? Este elemento, pues, puede ser un elemento solo de división o un elemento que sea capaz de sostener carga, ¿sí? Ahora, el siguiente tipo de elemento de paredes que hay cómo construir con suelo es las paredes de tapial. ¿En qué consiste estas paredes de tapial? Pues uno mezcla fibras naturales más suelo, lo mete en un elemento para mezclar, puede ser una mezcla manual, ¿sí? Y pues el suelo con gran contenido de humedad es apilado en capas hasta la altura que tú desees. Una vez que llegaste a la altura que tú desees, lo cortas y lo tajas, ¿sí? Para darle el terminado final. Pues dentro de las opciones que hay, de estas tres opciones, la que pues está ganando mayor aceptación es la de suelo compactado o Ram Earth. Usualmente, pues aquí en el Ecuador nosotros hemos usado esta de tapial, que nosotros llamamos, o las paredes hechas con bloques de suelo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo un proceso ingenieril? Pues básicamente en un proceso constructivo ingenieril nosotros tenemos resultados del laboratorio, control en la obra y necesitamos modelar el comportamiento, ¿sí? Son típicamente los tres pasos que uno sigue para realizar un diseño, ¿sí? Entonces, en la charla de hoy yo les voy a presentar primero el control de laboratorio, ¿sí? Y luego un modelo mecánico, ¿sí? ¿Qué de importante o qué de novedoso tiene el control de laboratorio que les voy a mostrar? Pues primero, nosotros propusimos una nueva técnica experimental basada en un reómetro, ¿sí? La idea de este dispositivo, pues nosotros podemos ensayar muestras de suelo cohesivo bajo condiciones no drenadas y no confinadas, ¿sí? Como si fuera un equipo de torsión simple cíclico, ¿sí? ¿Qué beneficios tengo con esto de aquí? Pues la altísima resolución que puedo tener en los datos. ¿Qué quiero decir altísima resolución? Quiero decir que yo puedo medir los datos en pequeñísimas deformaciones, ¿sí? Y adicionalmente puedo ocupar muestras que son pequeñas, ¿sí? Son muestras de 40 milímetros por 13 milímetros de diámetros circulares. Entonces, pues tener una muestra pequeña nos ayuda a poder tener repetibilidad y pues tanta precisión del instrumento
pues tenemos que ocupar muestras pequeñas en este instrumento por la capacidad de torque que tiene el equipo. ¿Sí? Si ocupamos muestras muy grandes, el equipo no va a ser capaz de llevar a la falla la muestra. ¿Sí? Entonces, lo comparamos al equipo con otros aparatos geotécnicos y vimos pues la ventaja que puede tener el reómetro, que es usualmente un equipo de asfalto para medir propiedades en el dominio de la frecuencia y dominio del tiempo, pero lo vamos a adaptar nosotros. Nuestra propuesta es adaptarlo para ser usado en geotecnia, ¿sí? Si ustedes pueden ver, pues el rango de frecuencia que yo puedo ensayar en la muestra va de muy bajito hasta 100 hercios. Para que tengan una idea, yo podría ensayar a la frecuencia de trabajo de un sismo del material, mientras que los aparatos geotécnicos, pues, no llegan a esas frecuencias, ¿sí? Van de 1 a 2 y la columna resonante puede ir a frecuencias mucho más altas. En este caso, yo estoy comparándolo contra el más sofisticado de los equipos de geotecnia, que es un hollow cylinder apparatus, ¿sí? De GDS. Entonces, pues por prestaciones, ocupar el reómetro voy a poder ensayar el material a cualquier frecuencia que yo necesite, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean, esto es un extracto de en qué frecuencias trabajan los equipos, ¿sí? Pruebas dinámicas de campo, pues trabajan en este rango de frecuencias, en este rango de deformaciones, perdón. ¿Sí? Columna resonante trabaja en este rango de deformación. Triaxiales trabajan en este rango de deformación, ¿sí? Si ustedes ven todas las pruebas de estas tres, que son las habituales que uno tiene en geotecnia para hacer caracterización dinámica, no logran barrer todo el rango de deformación, ¿sí? Entonces, esto es un problema cuando uno quiere modelar y superimponer cosas, resultados de una prueba con la otra, pues a veces no cuadran tan bien. Y lo que yo les decía, pues esta es la propuesta que nosotros tenemos con flecha roja y esto es el rango de trabajo, pues, de los sismos, ¿sí? En deformación. Entonces, más o menos estoy trabajando a las mismas frecuencias y a las mismas deformaciones que puede tener una estructura de suelo ante una demanda sísmica, ¿sí? Entonces, con este aparato nosotros logramos medir la curva, bueno, las curvas, la evolución del módulo de corte para diferentes deformaciones, ¿sí? Nosotros imponemos una torsión en la muestra, ¿sí? Con una amplitud y una frecuencia, y podemos recoger, pues, cuánto vale el módulo de corte, ¿sí? Esta amplitud se va variando, la amplitud de la señal, ¿sí? Con la que tú tuerces, y vas midiendo el módulo para cada una de las amplitudes, ¿sí? Y lo que yo hice es secar el material, ¿sí? Desde un estado húmedo, ¿sí? Que es de color rojo que acabé de subrayarles, lo fui secando. ¿Cómo lo sequé? Lo expuse a un ambiente controlado de temperatura y humedad relativa. Y pues el material se fue secando y acá arriba ustedes pueden ver el módulo del material en su estado residual. El estado residual del material es cuando el agua que está dentro del elemento se equilibra con el medio ambiente. Es decir, el medio ambiente ya no puede chuparle más agua al material. Entonces, ese estado se conoce como el estado de humedad residual del material. Ahora, aquí pues hay toda una polémica en geotecnia de esto de parcial saturación, pero es muy aceptado en la academia o dentro de la gente que hace geotecnia, pues que el agua dentro del suelo puede ejercer una presión negativa. A diferencia de una condición saturada hidrostática, que el agua ejerce una presión positiva, cuando yo formo un menisco de agua dentro del esqueleto del suelo, se genera una presión negativa, ¿sí?
¿Y qué con esta presión negativa? Que esta presión negativa junta a las partículas más. ¿Y qué con esto que junte las partículas un poco más? El esfuerzo efectivo es mayor. ¿Y qué con esto que el esfuerzo efectivo es mayor? Pues el módulo del material es función del esfuerzo efectivo. Varios autores lo han dicho, eso no es algo que estoy proponiendo yo. Pues es reconocido que el esfuerzo efectivo cambia el módulo del material. Entonces, ¿qué estoy logrando yo con esto? Pues uno, curvas bonitas, porque ustedes ven una curva bonita y continua, y esta curva bonita y continua puedo medirla para diferentes estados de humedad del material, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, el estado del material salta, ¿sí? El módulo el estado tensorial o el estado de presión de poros hace que el módulo salte y crezca de una manera increíble, ¿sí? Mi material, pues, más o menos tiene un módulo de corte de 184 megapascales, equivalente, yo creo que en el último cálculo a una velocidad de onda de 300 metros por segundo. Sí, es un suelo relativamente firme el que yo tengo. Y pues cuando lo seco, el módulo crece casi hasta 700 megapascales. Sí, es un cambio de rigidez enorme. Entonces ahora viene pues la interrogante. ¿Qué hago con estos resultados? O sea, ya logré medir estos resultados para diferentes estados de succión del material o diferentes estados de humedad. Pero ¿para qué me va a servir todo esto? Entonces aquí viene otro trabajo que lo acabé recién hace unos meses, hace unos meses estos resultados de estas curvas que mandé ya fueron publicados y cogí estos resultados para evaluar y dije, oiga, ¿y qué pasará esto en una pared? ¿Sí? Entonces, la segunda parte de la charla es, pues, todos estos resultados de laboratorio lo vamos a implementar en un modelo de comportamiento mecánico. Y para ver el comportamiento mecánico, para modelar esto, existen varias herramientas numéricas, ¿sí? Existen pues un approach a hacerlo por diferencias finitas, otro por elementos finitos, otro por elementos discretos, pues también existen modelos a escala real, modelos de escala reducida en centrífuga geotécnica, como ustedes ya vieron antes. Pues, ¿qué approach escogí yo? Pues hacerlo esto en un modelo de elementos finitos, ¿sí? Entonces, en un modelo de elementos finitos, tú necesitas, pues, varios inputs, ¿sí? El primer input es la geometría, ¿sí? El segundo input son las condiciones frontera del problema, o sea, qué condiciones de borde, si es apoyado, empotrado, vas a poner a tu problema, ¿sí? Necesitas una ley de comportamiento del material, entonces, boundary conditions, necesitas una ley de comportamiento del material, un modelo constitutivo que se llama, ¿sí? Y finalmente necesitas las acciones de carga, ¿sí? Entonces, este modelo que les voy a mostrar lo vamos a llevar pues el modelo se lo hizo por la pandemia primero en elementos finitos, pero lo voy a volar en centrífuga y vamos a hacer pues un modelo a escala reducida, ¿sí? Entonces, mi modelo lo que busca es, valga la redundancia, modelar lo que voy a hacerlo en centrífuga, ¿sí? Ahora, existen modelos constitutivos ya, pues, adaptados para hacer dinámica de suelos, ¿sí? Y mi trabajo es basado en eso que Jorge les contó, tienen una columnita de suelo, ¿sí? Y a esa columnita de suelo lo hacen vibrar, ¿sí? Yo tengo una columnita de suelo 3D y lo hago vibrar, básicamente, pero esta columnita en mi caso es una pared. Entonces, primero tengo que estudiar cómo el material se va a secar, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Porque si ustedes imagínense una pared, pues los bordes exteriores de la pared van a estar más secos que el centro de la pared, ¿sí?
Entonces yo tengo que cuantificar de alguna manera cómo es este intercambio de masa entre mi pared y el medio ambiente, ¿sí? Entonces existe una maquinita que se inventaron que se llama la máquina climática, ¿sí? Esta máquina climática, ¿qué hace? Pone condiciones controladas de radiación, de viento, de temperatura, controla todo eso. Es decir, puedo yo programar para que sea un verano intenso, ¿sí? Entonces, un verano intenso en la ciudad de Quito, meto los inputs a esta máquina y la máquina, pues, yo tengo una muestra aquí de suelo y esta muestra de suelo, pues, es sometida a acciones de viento, sol, lluvia, lo que yo pongo. En mi caso, yo impuse secado, ¿sí? Entonces le puse sol y le puse viento sostenido en el tiempo, a diferentes muestras de diferente tamaño, ¿sí? Entonces, lo que logré medir fue, en este eje ustedes tienen el flujo del agua saliendo de mi muestra, y en este el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es el tamaño inicial de la probeta, es el tamaño de la probeta, ¿sí? El espesor. Ahora, pues es normal y lógico pensar que entre más ancho sea mi pared o mi probeta que esté evaporando, más tiempo se va a demorar, ¿sí? Y pues los resultados nos dicen eso. Si ustedes ven, el flujo comienza a disminuir, ¿sí? Llega a un punto, pues que el flujo comienza a disminuir, ¿sí? Y este comportamiento, este inicio del decaimiento de evaporación depende del espesor, ¿sí? Ahora, hay bastantes investigadores que sugieren, pues, que este inicio del decaimiento de evaporación, pues, está en función de tan solo el espesor, ¿sí? Entonces, si yo normalizo los datos con respecto al espesor de las muestras que hice, vi que, pues, todos los puntos convergen en un solo lugar, ¿sí? Entonces yo normalicé para el espesor de las muestras y llamé a un tiempo que ven ahí con líneas rojas como tiempo de referencia. Y ese tiempo de referencia depende del espesor de la probeta, ¿sí? Entonces al normalizar, pues los datos coinciden con la teoría que muchos proponen de que hay un decaimiento en la tasa de evaporación de la muestra. Claro, se ve. Y pues relacioné cuándo comienza este tiempo de evaporación con el espesor de la muestra, ¿sí? Listo. Entonces, estos datos que ustedes ven aquí me sirven para yo poder extrapolar un poco y tener una idea, ¿sí? De qué pasaría. Entonces, dependiendo cuál sea el espesor de mi muestra, en este caso mi pared, yo podré saber cuándo comienza ese decaimiento de la evaporación bajo condiciones climáticas dadas, ¿sí? Entonces, con esos resultados, pues yo obtuve unos perfiles de humedad dentro del espesor de mi pared, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver las dos figuritas en 3D, pues ahí está el proceso de secado, ¿sí? Desde secado, desde las 0 horas hasta pues las 2500 horas. Aquí la pared se vuelve a humedecer y pues ustedes ven cómo evoluciona la saturación a lo largo del espesor de esta pared, ¿sí? Ahora, estos datos de humedad, nosotros en las anteriores diapositivas ya vimos que para cada estado de humedad del material le corresponde un valor de módulo, ¿sí? Entonces yo a cada punto en el espacio aquí puedo darle un valor de módulo de corte, ¿sí? Y pues esta información la acoplo a varios modelos. Para cada hora yo hago un modelo de elementos finitos, ¿sí? Y ese modelo de elementos finitos está discretizado pues en función del espesor. Y a cada bandita que ustedes pueden ver aquí, yo le asigno un valor de módulo, pero no es un módulo inventado, ¿no? Es un módulo que lo cogí en base al perfil de humedad que yo me esperaría de esa pared, ¿sí?
Y luego a este modelo lo que hice es darle un sismo, una señal sísmica para poder ver su respuesta, ¿sí? Como son estructuras rígidas, pues de baja frecuencia, pues yo cogí un sismo de baja frecuencia, el más usual, pues para los que está en los libros, ¿sí? Que es el de Loma Prieta, ¿sí? Entonces yo inserté esa señal sísmica ahí, y lo que yo mido es cuánto se acelera la parte superior de la estructura, ¿sí? Y pues lo que pude ver en los modelos numéricos es que hay dos respuestas claramente diferentes, ¿sí? La primera, ustedes pues pueden ver los resultados numéricos para una pared de 50 centímetros, la aceleración en la parte superior, ¿sí? Cuando la pared está completamente mojada, y en rojo cuando la pared está completamente seca, ¿sí? El modelo que yo tomé toma en cuenta deformaciones plásticas, es decir, estoy disipando energía, ¿sí? Y en los dos escenarios pueden ver lo grave que, pues no lo grave, sino que cuando la estructura está mojada, ¿sí? O cuando está más húmeda, la aceleración o la respuesta de la estructura es mucho mayor, ¿sí? Una mayor aceleración está asociada necesariamente a una fuerza sísmica mayor, ¿sí? Ahora, para una estructura que está seca, si ustedes pueden ver, las ordenadas de la aceleración es mucho menor. Entonces, pues la moraleja de todo esto es simple. Primero, el aporte que... bueno, también pues les presento por aquí un poco los resultados de desplazamiento de la estructura, ¿sí? Entonces, en estado mojado siempre es lo azul, seco es lo rojo, ¿sí? Ustedes pueden ver que cuando tengo poco espesor en la estructura, yo tengo daños plásticos en la estructura, es decir, la estructura no vuelve a su posición original, numéricamente hablando, ¿no? Entonces tengo deformaciones acumuladas en la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué evidencia esto? Pues claramente evidencia que la estructura va a ser demandada mayormente si es que ésta se encuentra mojada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la contribución a todo esto, a todo el trabajo que he llevado a cabo hasta ahora? Pues primero, en este tipo de estructuras donde el confinamiento es bajo, pues el efecto del clima hace que cambie los esfuerzos efectivos, pues y que la estructura se comporte de una manera diferente al inicio y al final del proceso constructivo. Eso no estaba dicho hasta ahora, hasta el momento actual del arte. Adicionalmente, otro aporte muy importante es poder ocupar resultados experimentales de curva de degradación, poder acoplar en modelos que usualmente eran ocupados para hacer respuestas de sitio, ¿sí? Y pues, ¿qué opciones puede seguir? ¿Qué opciones pueden haber en mi rama todavía? Pues es muy importante tratar de ver cuál es la interacción entre el clima y el desempeño estructural, ¿sí? Y otra cosa es también muy importante tratar de ver cómo podemos a esta variabilidad de propiedades mecánicas que existen en el suelo, y no solo causados por diferentes partículas, sino por la humedad presente en el mismo, cómo podemos tratar este material con una sola propiedad, cómo podemos caracterizar a este material con un solo número o a la capa o al estrato, cómo podemos asignarle un único número, ¿sí? Pues esos son propuestas
o trabajo que hay que seguir, pues, haciendo, ¿sí? Pues no sé si es que tengan preguntas un poco más puntuales. Esto es todo lo que les había traído el día de hoy, pues para no extenderme y aburrirles. Sí, JP. De hecho, hay algunas preguntas tanto para ti como para Jorge. Santiago, que es también parte de la directiva de la CI, nos las va a ayudar leyéndolas. Y si es que igual tú, Juan Pablo, tienes alguna otra pregunta o algún comentario sobre lo que expuso Jorge, pues igual, Jorge igual está invitados a comentar un poco igual sobre sus diferentes ponencias. O en todo caso, podemos pasar directamente a leer las preguntas que tenía preparado Santiago. Bueno, las leo yo, no hay problema. A ver, primero para Jorge. Eh, ¿Existe una sola zona de microzonificación de Quito o puede esta misma zona de microzonificación tener varias microzonas más pequeñas? Sí, a ver, la microzonificación es una sola. Lo que varía es el detalle. Hay un sueño que tiene Hugo Yepes, ustedes lo ubican a él, ¿no? Que trabaja en geofísico. Él sueña desde hace años tener un mapa de Quito con todos los lotes, cosa que podamos entrar al programa, algo parecido a lo que es ahora el CIS Quito, alguna cosa así. Haces un clic en el terreno y debes desplegarte entonces las características del suelo. Pero eso, que yo sepa, no hay en ningún país del mundo, ¿no? Y es muy difícil. Es un trabajo gigantesco. Pero sí podría hacer eso por zonas. Hablemos de, por ejemplo, escoger, si no manzanas, al menos tener una microzona. Por ejemplo, digamos que la zona 1, la zona F5, es toda la franja de San Roque y esa zona. Ahí vamos a tener unas cuantas, unas 50, 80 manzanas. Pero sí se podría tener sobre unos ejes, por ejemplo, el eje de la calle Rocafuerte o Bolívar, algún nombre de esos, que pueda dar una idea. Que es un poco lo que hacemos ahora. Pues, ustedes me dicen a mí hay que hacer un estudio de suelos en la Bretaña. Pues yo entro a Google, digo a la Bretaña, a ver, ya yo hice aquí a 500 metros. Esa es una guía para mí. Entonces yo puedo saber qué tipo de problema hay. Pero en cuanto a la pregunta, la microzonificación va actualizando. Como digo, la que nosotros hicimos, la que les hablé yo, es de la básica, la primera, que más bien fue utilizada para un proyecto que se llamó Escenario Sísmico de Quito, que era una idea de los japoneses y americanos de analizar qué pasa con las líneas vitales, la vivienda, cuántas pérdidas tiene la ciudad en un sismo probable, hipotético. Es lo que se hizo. Y claro, la respuesta fue catastrófica. ¿Ya? De ahí el municipio nos ha tomado algunas precauciones. Ahí nació la famosa Secretaría de Riesgos que tenemos ahora. Salió de ese estudio. Entonces, para eso ayuda. No pensar en que esto nos va a, como digamos, a evitar hacer un estudio más detallado, sino que es una herramienta para qué más. Porque hay muchas incertidumbres involucradas aquí, ¿no es cierto? Entonces, sí, la microzonificación es una. Se vaya actualizando, que lo hagan unas personas u otras, en base a lo que ya tienen, va alimentándose la información. Si Quito llega a tener un sismo importante, no tan grande como esperamos, puede ser que eso permita ajustar la microzonificación como lo les enseñé que hicimos en Jubilí. Es decir, vea, cierto, aquí entonces esta zona, porque el tipo de casas o el tipo de estructuración, etcétera, etcétera, aumenta la vulnerabilidad y entonces el riesgo es mayor. En ese caso se puede trabajar. Se puede trabajar también en el reforzamiento de viviendas. Eso se lo puede hacer con castillas. Si darle a la gente que es dueña de una casita ahí en Pisuri no necesita contratar a un arquitecto o un ingeniero, si que la casa está bien. Puede con una castilla y con una persona más o menos clara,
o hablemos de un egresado, un estudiante, puede ayudarle, asesorarle a hacer un trabajo prácticamente manual. Y a eso es a lo que debemos apuntar. No solamente para diseño, sino también para arreglar el problema que tenemos ya, que es la vulnerabilidad. Listo, Jorge. Una muy buena respuesta. En pocas se debe apreciar justamente también la evolución y actualización de estos códigos y la evolución también de la construcción en la ciudad para poder incluso hacer más específica la microzonificación. Juan Pablo tiene la mano levantada y si Sí, quieres, dime nomás. Dale. Jorge, le quería preguntar, pues, en base a su experiencia en campo, ¿usted ha visto alguna diferencia entre las mediciones hechas de velocidad, de onda, en otras palabras, pues para los demás, de módulo, de corte, en un mismo lugar, pues en diferentes épocas climatológicas o no se ha visto mayor variación en esa medición? Bueno, no se ha hecho trabajos de ese estilo, ¿no? Recién estamos empezando con esto. Pero yo pensaría que no debe, obviamente el único factor que afecta ahí es la presencia del nivel freático, pero hay que las propiedades del suelo se afecten, al menos en corto plazo, que estamos hablando de 50, 80 años, muy difícil, muy difícil. La pregunta que casi siempre se hace es que después del sismo, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el suelo? Esa es una gran pregunta que no tiene respuesta todavía, ni aquí ni en ninguna parte, ¿no es cierto? Porque es muy difícil también analizar. Así se tenga la información antes, es muy difícil después, porque claro, ya está la estructura, hay muchos cambios. Pero de ahí del otro, yo pensaría que no debería ser ese una variable del estudio. Otra pregunta que le tenía, a nivel pues que estamos acá en la academia y pues impartiendo, tratando de impartir un poco el conocimiento a los chicos, ¿qué considera usted que debería hacerse de proyectos de titulación que un poco contribuyan en algo? ¿Qué ha sido mi idea? Pues a mí la tesis me ha parecido a veces que pues no, es un trabajo pues que tiene que ser orientado y que sirva a algo. Entonces, no sé qué considera usted, pues una línea de poder abrir, investigar, pero a nivel de pregrado, ¿no? Para que el esfuerzo de los chicos no sea en vano. Sí, sí. Bueno, de hecho, la investigación que nosotros hemos hecho aquí en el país ha sido solamente en base a tesis de grado. Eso está claro. Eh, yo creo que hay una tarea pendiente, como dije hace un rato, y es trabajar en las viviendas vulnerables. Nosotros ahora sabemos, hay gente que exagera y dice 70%, yo creo que el 60% sí es de las estructuras de Quito, de las viviendas que son vulnerables. Eso lo sabe la UNESCO, la UNDRO, lo saben algunos organismos internacionales que han estado algunos dispuestos a colaborar, a patrocinar estudios o análisis, ¿no? Eh, lo que tocaría hacer es atacar, empezar por algo, empezar a escoger, por ejemplo, una zona. Se han hecho intentos, ¿no? En la Católica algunos muchachos ya han trabajado como digo, más por inquietud de quienes hemos estado en este tema. Y que es hacer una evaluación del tipo de estructuras que tenemos, inclusive del método constructivo que hemos utilizado hasta hace poco, ¿no es cierto? Sin incluir el adobe, ¿no? Ya el adobe casi está muy poco queda. Yo personalmente también no soy partidario del adobe, ¿no? Por ahí no va la cosa, ¿no? Ya hemos hecho algunos trabajos, el adobe en realidad no tiene mucho futuro. Y, pero sí, en lo que tenemos ahora son estructuras, y, pues no ingenieriles. Entonces, ¿cómo darle un poquito de ingeniería a esa estructura para reducir la vulnerabilidad? Entonces, yo creo que se puede empezar a trabajar en lo que dije hace un rato, unas cartillas. Escoger un barrio popular y normal. Hablemos se me ocurre, una manzana de la Argelia, por ejemplo, que es representativa de esa zona. Y trabajar ahí. Entonces, ver cómo están las edificaciones.
en el estado que están e identificar los puntos débiles. Entonces ahí la ingeniería tiene que ver, porque es un trabajo solo de apreciación, ¿no? No tienes que hacer como es mediciones, no se puede sacar también a un testigo o alguna cosa que pueda ayudar, pero ya todos sabemos qué tipo de bloques tenemos, qué ladrillos, y cómo se han hecho las paredes, ¿no? Pero tener ya un patrón y decir, a ver, de esta manzana tengo 10 casas que son hechas con sistema mixto, 5 casas que han hecho con pared portante, 4 que se con madera, cosas de eso. Y de ahí entonces, ¿cómo darle una menor vulnerabilidad, o sea, pensando en un reposamiento? Esto, por ejemplo, es una idea que nació a raíz del sismo de Pedernales, cuando estuvimos con el entonces vicepresidente, que está en Cana ahora. Le dijo, sí, ustedes en la universidad, ¿qué proyecto proponen que se deba hacer para lo del sismo? Entonces ahí un colega le dijo, vea, hagamos lo que ya hacemos con la comida. Usted compra una funda de papas fritas y tiene una bandera que le dice, vea, alto en grasa, bajo en sal y poco en azúcar. ¿No es cierto? Entonces usted coge eso y dice, no, no me conviene. Entonces busca uno que esté solo verde, que esté amarillo. Eso mismo hagamos en las viviendas. Hagamos una bandera, amarillo, azul y rojo. ¿No es cierto? Con una visita, una evaluación, vea, señor, es una bandera roja. Usted tiene que hacer un montón de cosas. O, en última instancia, relocar. Hablábamos pensando en el sismo, pero ahora estoy pensando yo antes del sismo. Vamos, entonces. Azul es que está, como les mostraba ahí, está habitable, pero hay que hacer algo. Y la amarilla ya está bien, ya pasó, siga. Pero no le cambies, no le ponga un piso más, no haga eso. Ahora, si está en rojo, ¿qué es lo que debe hacer? Ahí viene la castilla. Pero en su caso, entonces tiene que acogerse a la casa tipo A8. La 8 que dice, cuñas en las uniones, hay que amarrar la pared, hay que poner sunchos, qué sé yo. Con con ese trabajo, su casa de bandera roja pasa a bandera azul. Y si quieres llegar a la amarilla, bueno, entonces ¿qué va a hacer un poquito más? Va a guardar su inversión porque ahora va a poder arrendar. Si eso se popularizara, nadie va a ir a arrendar, peor a comprar una casa que está con bandera roja, como pasa ahora. ¿No es cierto? No arriesgamos con la gente. Entonces, ese, si te pones a ver, es un trabajo gigantesco. ¿Cuántas viviendas hay en Quito? ¿Cuántos cientos de miles? Hay trabajo para 10 años. ¿No es cierto? Y se puede hacer, y no es un checklist que va a hacer, va a ir dependiendo, porque claro, te puse el ejemplo de la Orgelia es de hecho 50 años y tiene un problema geológico. Vamos a Pizulí, tiene 40 años de invasión, y vamos acá a Paluco, tiene 5 años, entonces, y eso va cambiando. Y a eso va asociado pues a los riesgos naturales, que la pendiente y todo lo demás. Entonces, al menos con un trabajo de la academia ahí, puede irse interesando algún momento el municipio o alguna ONG o algún organismo internacional, como digo, la UNDO, por ejemplo, que diga, bueno, a ver, estamos por aquí, sigamos trabajando en esta área. Entonces ahí tenemos campos de acción para todos los muchachos, los ingenieros recién graduados, los demás, ¿eh? Porque ya sí va a haber gente que diga, a ver, no, si ya me dice esto, entonces, y si llega el municipio a tener más claridad y que diga que, con lo que se completa la idea, decirle, vea, si el señor arregla su casa de bandera roja amarilla, ya pues quítele 2 años de impuesto al predio o algún premio de esos, que es lo que ahora el municipio ya está entendiendo y está haciendo el famoso, ¿cómo le llaman estos los edificios de coeficientes? Que les dan cierta ayuda, les exonera alguna cosa, siempre y cuando hagan un estudio más interesante, aporten al medio ambiente y el uso de espacio y todo eso. Entonces, algo hay que hacer, hay que empezar por ahí. Esa es una tarea que nos quedó pendiente, que empezamos a hacer, pero claro, es una tarea a largo plazo. Pero se puede empezar así y eso creo que todo el mundo está de acuerdo. Trabajar paralelamente en materiales, configuración estructural y esto que te digo, vulnerabilidad. Es decir, que es Listo. suficiente trabajo para que es práctico, útil, humano, todo. Listo, Jorge. Entonces, bueno, muchas gracias por tu intervención y ahorita pasaríamos a las preguntas en cambio para JP.
Justamente llegaron preguntas referentes a ensayos en centrífuga. Comentaste que quieres modelar tu investigación en una centrífuga. En caso de modelar el muro, el muro, ¿cómo es posible controlar los efectos de humedad y aceleración sísmica en dicha maquinaria? Ah, pues, eso es un reto terribuloso, pero, a ver, no sé si es que está tu micrófono, Nico, abierto. Eso. No sé si es que Laura les había hablado que existe un actuador de base que es para meterle en la centrífuga. Entonces, este actuador lo que hace es, tú le pones el modelo encima y lo que hace es mandar un impulso controlado, una señal sísmica. Entonces, le hace temblar a la pared mientras vuela, ¿no? ¿Y el clima cómo se controla? Pues con lámparas, viento, puedes instrumentar, poner equipos que te permitan mantener esas condiciones en el tiempo. No es un tema fácil, ¿no? O sea, solo del hecho de poder volar, el montaje en la centrífuga es ya de por sí un reto, no es fácil la centrífuga técnica. De hecho, es mi mayor miedo, para serle sincero, y pues ya cuando el COVID lo deje, pues les contaré cómo lo hago. Pero hasta ahorita ya tengo el montaje, tengo el actuador, ¿sí? O un impulso sísmico también hay como darle, fijando la base en algo y dándole un golpe a la base. Entonces tú le puedes dar un golpe, un impacto a la base, mientras está volando, ¿no? Evidentemente, le dejas caer algo. O si no, me va a tocar cambiar de idea y no darle un golpe a la base, porque pues, puede ser complicado el golpe a la base. Darle un golpe en el extremo superior de la pared, con algún dispositivo. Y si eso falla, pues uno no se gradúa de doctorado nomás. Esa es la vaina. Listo, JP. Y la segunda pregunta se fundamenta igual, pero en los ensayos ya con columnas más grandes. Dice, ¿es posible modelar los efectos analizados en tu muro de suelo para estratos o columnas de mayor tamaño, similares a estratos de suelos reales? Pues si es Diego que le vi la pregunta, pues eso está muy ligado a lo que está haciendo ahorita Diego. Y claro, por supuesto que hay como modelar 30 metros de suelo en centrífuga, claro que hay cómo hacerlo. Hay cómo poner clima, claro que hay cómo ponerle clima también a ese modelo, pero se vuelve un modelo difícil, ¿no? Entonces, pues lo que me enseñó mi tutor es que hay que darle un paso a la vez. Entonces, el primer paso es ver si es que vale la pena hacer el montaje en centrífuga, y si descubrimos que vale la pena hacer el montaje en centrífuga, uno va a controlar más variables ya en la centrífuga. Porque los números dicen, pues, cosas bonitas, pero, pues, como dijo Jorge, de la realidad a la práctica, pues, sí hay un pequeño abismo que hay que caminar. Listo, entonces con estas preguntas ya habríamos terminado la sesión. En verdad ha sido un gusto tenerles a ustedes dos aquí participando en este conversatorio, más que nada acerca de ingeniería geotécnica y suelos, puesto que con eso terminaríamos este módulo de charlas. Más que nada el objetivo, como ya lo dijimos al inicio, es inspirar o dar a conocer al resto de futuros ingenieros civiles y posiblemente Nico, ¿sí? una pregunta que le tenía a Jorge, solo para cerrar ya el tema con broche de oro. Sí, dale. Jorge, usted en su pues, recorrido largo en geotecnia, en la academia y en la industria, ¿qué cambiaría de la manera como venimos impartiendo geotecnia en las universidades? Porque a mí cuando me la dieron casi me asesinan el amor por la geotecnia. Um, Claro, Jorge no fue mi profesor, no, by the way, no vayan a creer. es verdad. Uh, a ver, yo creo que, a ver, yo hablo por los que conozco, que estamos, yo todavía estoy dando clase, pero conozco de los colegas actuales que están, que son un poco, digamos, un poco más preparados. Porque claro, cuando yo empecé, pues yo reemplacé a un colega que era más práctico, no empírico, pero sí mucho más práctico, ¿no? Entonces, pasaba muy por alto la teoría. Y
Tú ahora te estás dando cuenta que la teoría tiene mucho que ver. O sea, la geotecnia puede ser tan compleja como queramos. ¿No? Puede ser, se puede resolver el problema con una visita, un sentido común, una experiencia, o se puede resolver con programas de estos, con elementos finitos, con análisis centrífuga y demás. O sea, ese es el campo amplio. Pero nosotros debemos, creo que la geotecnia, llevarle al medio local. Yo diría, por ejemplo, aquí en el país hay una diferencia grande. La geotecnia en Guayaquil está mucho más, no avanzada, pero es mucho más seria. Obviamente el tipo de suelo les obliga a eso. Entonces la gente allá está mucho más al día, está más preparada. Tú hablas con cualquier colega de Guayaquil, de los más o menos importantes que están ahí, están al día, están con las memorias del último congreso y demás, porque claro, el medio les ha exigido. En cambio nosotros nos ha perjudicado un poco la comunidad de la Cangagua, que no, la Cangagua es buena, no es dura, no nos ha llevado a investigar, a analizar un poco más. Entonces yo creo que en nuestro geotenio debemos enseñarle a meterse más a la Cangagua, a la ceniza volcánica concretamente, porque eso es lo que tenemos en gran parte de la sierra. Y yo siempre les he demostrado, les he indicado que lo que tenemos en la literatura no se aplica. Y los colegas siguen aplicando, y ese es un problema, ¿sí? No despertamos, no queremos innovar, no queremos cambiar, y obviamente no queremos gastar tiempo investigando. Y ahí, claro, ahí nosotros tenemos mucha responsabilidad, porque esperar que un consultor investigue no va a hacerlo nunca. El consultor le comenta, bueno, mándeme el artículo, mándeme esto, pásame la fórmula. Muchos han dicho, présteme su hoja electrónica, o sea, no se trata de eso. Es un que entienda y que sepa. Y eso yo procuro hacerlo, por ejemplo, acabé de decir un módulo en el Colegio de Ingenieros Civiles, y el mensaje fue eso. Si ustedes no saben, pregunten o llamen a uno que sepa o exijan. Pero hay que meterlo acá. Es decir, nosotros tenemos que ir pensando en una geotecnia local. Y a eso debemos apuntar. Entonces, más tesis de grado, más conocimiento, más tratar de encontrar correlaciones, porque en geotecnia vivimos con correlaciones. Entonces, ¿cuáles son las nuestras propias? Aunque sea, vea una correlación solamente para la zona de Tumbaco, ya, es aporte, eso tenemos, y cruzar esa información, porque cada uno se guarda, tiene lo suyo, y es por temor, y no es porque no quiere enseñar, porque tiene temor que le digan, vea, ¿cómo ha sabido hacer? Yo les, eso no es infidencia, pero hace finales del año pasado me llamaron para entidad colaboradora, me recomiendan para que haga un estudio de efectos sitio para un edificio de coeficientes. Le digo, bueno, que me manden el estudio de suelos. Yo sabía quién había hecho. Es un colega en una empresa que tiene ya 40 años haciendo esto. Y es un edificio de 20 y pico de pisos. Y me manda el estudio de suelos. Le digo, ve esto. Si yo esto lo enseño a un amigo colombiano nada más. Le digo, ve este es el estudio de suelos. Sí, está bueno, pero para 3 pisos, 4 pisos, no para 25. Donde no hay un triaxial, un coste directo, no hay la de 70, no hay efecto de sitio, 3 perforaciones y se acabó. ¿No? Pues lo que les acabé de decir, entonces, claro, nos preocupemos de las casitas de 2, 3 pisos, pero edificios como estos, hechos así, también son vulnerables. Entonces, aquí falta meterle más seriedad a través de trabajar, de enseñar, que ya las nuevas generaciones hagan claras de que vean, lo que dice el libro no es aplicable, no es cierto, no es, no es regla general, la mecánica solo no es regla general para todos, es una guía. A ver, ¿cómo hacen? El ejemplo de los mexicanos es más claro, ellos tuvieron que hacer su propia forma de medir, de explorar, y ellos son los que han apostado en algunos casos bastante, inclusive a códigos americanos. Eso debemos hacer nosotros, porque nosotros no tenemos a quién copiar. ¿A quién copiamos? El Salvador tiene suelos parecidos a nosotros. Una partita de Japón, y no más. Nosotros deberíamos ser los pioneros en eso, pero no. Nos vamos a la parte cómoda, ¿no? Bueno, ya funciona y no hay problema, pues no hay problema. ¿Qué necesitamos? ¿Que venga el sismo para darnos cuenta de que sí ha habido problema? No. Entonces yo creo que la geotecnia tenemos que, como digo, esta camada, recién vi 2 muchachos que regresan con doctorado también, que están en el código, está bien, es su aporte, su visión. No tienen experiencia todavía, pero su visión. Y se van a dar cuenta de que sí, pues las Cangaguas, las cenizas no han sido
arenas no han sido vinos, pero residuos. Entonces, ¿cómo se composta? Ya tenemos un punto de partida. Entonces, tenemos que apuntar a esa dirección. Vamos tratando de tener nuestra geología. Como te digo en Guayaquil. En Guayaquil hacen una consolidación. Hayan el CSV, le dividen para tres y con eso el diseño. ¿De dónde salió eso? Eso es muy guayaco. Porque han hecho 100, 200. Ya tienen esa correlación. Punto. Entonces, aquí debemos hacer algo parecido. El SPT, ¿cómo le variamos? Hacemos un cono en vez de la punta, hacemos un martillo como el de compactación, alguna cosa de eso, ya. Pero trabajemos en eso pensando en nuestro. No cómodos, porque llega así, dice ya esto funciona, ya está en el último congreso. No, no es así. ¿No? Mecánica solo tiene que ser un poquito más real, ¿no? Aterrizado un poco más. Entonces ahí yo creo que tenemos todavía un trabajo duro que hacer, ¿no? Y que orientar. Y es un campo casi virgen todavía, ¿no? Llevamos 50 años haciendo mecánica de suelos aquí, ya deberíamos tener un poco más, ¿no? Claro, eso depende de ganas, recursos, pero quienes estamos en la universidad sí podemos dar un pasito, como te digo, con esto, recopilando información, trabajando, jugando a la estadística, cosas de esas, que es la base, ¿no? Para empezar a cuestionar ciertas prácticas, ciertas, inclusive teorías, ¿no? Que se van volviendo paradigmas y eso es terrible para la ingeniería misma y peor para el sistema. Listo, entonces creo que con esto ya, dímelo, Jeppe, ya podríamos cerrar la charla. Sí, tú eres el jefe. Ya, listo. Entonces, bueno, más que nada para respetar el tiempo de ustedes que son los expositores y de los chicos que también, para que ya puedan acabar con su día. Les agradezco por su participación ustedes dos, Juan Pablo, Jorge, en verdad es su aporte para la ingeniería civil, más que nada para nosotros los estudiantes es inmenso, nos dan a conocer temas que no nos dan muchas veces en la carrera y pues nos amplían más que nada la visión y la curiosidad por explorar campos que quizá la universidad no se centra mucho en como que enmarcarlos para un futuro, sino más que nada centrarlos, posiblemente focalizándolos en un solo tipo de ingeniería en vez de explorar toda la mayoría de ingenierías que pueden darse a conocer. Ha sido un gusto nuevamente y pues con esto finalizaríamos la charla. Que tengan una buena tarde a todos y gracias por unirse. Bueno, gracias a ustedes también. Juan Pablo, ¿qué tiempo más tienes todavía? Y yo doy las instrucciones de un examencito y le damos, ¿le parece, Jorge? Ya, Ahí les dejo a los guambras que se maten en el examen ya, y les damos. Que ok, pase bien. Un listo. gusto haberlo visto y compartido con usted. Gracias también a todos Hasta ustedes. luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.